Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Jesús no conocido, esta serie que estamos llevando desde hace varias semanas. Hemos estado viendo pasajes muy interesantes, creo que hemos aprendido mucho todos, yo incluido. Y hoy vamos a ver otro pasaje eh, espectacular, podríamos decir, de la vida de Jesús. Ya vimos pasajes bastante interesantes y espectaculares, como el de la transfiguración. La semana pasada hablábamos de las diferentes facetas de Jesús, como león, como cordero, y pues hoy vamos a ver otro pasaje. Pero eh, antes de entrar al texto, pues vamos a hablar un poquito del contexto para que nos ubiquemos, o tal vez eh, no precisamente el contexto del pasaje, sino del contexto en general de la Biblia. Y una de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que entender es que todos pasamos por tormentas. Hoy vamos a hablar de tormentas. De hecho, le hemos puesto como título a este estudio Jesús, el hacedor de tormentas. Si ustedes se han dado cuenta, pues yo pongo los títulos así un poquito extraños a veces, pero la idea es despertar interés, despertar curiosidad para que pues pensemos un poquito, porque la mejor manera de entender la Biblia es pensar, leer los pasajes, reflexionar, pensar, expresar las dudas. Yo dejo un espacio aquí para dudas, para preguntas. Son tímidos ustedes, no mucho preguntan, pero es interesante que pensemos, que reflexionemos y por eso precisamente son los títulos de esa manera. Eh, si por favor, si hay alguna interrupción en el audio, porque me ha estado fallando el internet últimamente, me avisan, así los puedo repetir y no perdemos la secuencia. Eh, bueno, entonces, hermanos, lo que es importante saber, y lo sabemos todos, es que todos estamos expuestos a atravesar épocas difíciles, lo que vamos a llamar las tormentas, vamos a identificar como tormentas. Todos en algún momento experimentamos retos de salud, retos de trabajo, retos de familia. Las cosas no salen como nosotros esperamos. A veces las cosas se complican, a veces se nos junta todo. Las abuelitas decían, cuando Dios da de junto, ¿verdad? Porque a veces tenemos una crisis e inmediatamente después viene otra y otra. Entonces, en determinado momento decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que he hecho yo? He oído personas que dicen, pero si yo he sido una buena persona, yo trato de hacer las cosas bien. Incluso algunos dicen, yo pues estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y no entiendo por qué se dan estas situaciones. Bueno, hay diferentes tipos de tormentas y pues me atrevería a decir que Dios es el responsable final de todas las tormentas. Y enfatizo la palabra final porque eso no significa que Dios mande todas las tormentas. Algunas nos las provocamos nosotros mismos por nuestra desobediencia, porque nos complicamos la vida, nos cometemos errores, nos metemos en cosas que no debemos meternos por algunos pecados que cometemos, provocamos nuestras propias tormentas. Pero ya sea que el Señor la mande o que nosotros la provoquemos, al final de cuentas hay un propósito y el Señor cumple ese propósito. Y por eso digo que Él es el responsable final de las tormentas. El Señor permite las tormentas por, para bendición o para reprensión, cualquiera de los dos casos. Y digo también que él es el responsable porque sabemos que Él es soberano. No podemos negar su soberanía y la tenemos a través de la Biblia. Hay muchos pasajes, vamos a ver unos cuantos, pero por ejemplo, Isaías 45:7 dice, 6, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas.
que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Esto está diciéndolo Dios a través de los profetas, en este caso a través de Isaías. También en Lamentaciones 3:38 dice, de boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta el hombre en su pecado. Y Amós 3:6 dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hay más pasajes, pero en conclusión, Dios es soberano. Él decide hacer las cosas, él decide por las tormentas que suceden en nuestra vida. Y como decía, hay tormentas de bendición o de reprensión. Entonces, muchas veces nuestra reacción primaria cuando estamos en una tormenta es empezar a luchar contra la tormenta. Pero cuando luchamos contra la tormenta, pues estamos expuestos a que esa tormenta la haya mandado el Señor. Y si estamos luchando contra una tormenta que mandó el Señor, estamos luchando contra el Señor. Y la mala noticia es que no vamos a ganar porque el Señor no pierde esas batallas. Entonces, tenemos que saber manejar las tormentas y entender que hay un propósito detrás de cada tormenta. Y como decía, hay tormentas que nosotros mismos provocamos, hay tormentas que son de bendición o de perfección, o pueden ser de reprensión o de corrección. Tenemos en el caso de la Biblia, el caso muy conocido de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, ve a predicar a los ninivitas. Y Jonás dijo, no, yo no voy a ir a predicarle a esos enemigos del pueblo de Israel, sanguinarios, yo no quiero que se salven. Estoy parafraseando realmente, porque no es literalmente lo que dice la Biblia, pero es un poco por el contexto que vemos lo que Jonás pensó. Entonces, agarra y se va para Tarsis, al otro lado, el lado opuesto. Entonces, si leemos el libro de Jonás, ahí dice que Dios mandó un viento recio, una tormenta hacia el barco en el que iba Jonás. Él maneja los elementos, él tiene soberanía sobre los elementos de la naturaleza. Él mandó la tormenta, él proveyó un pez que se tragara a Jonás, él hizo que después el pez vomitara a Jonás para que, como reprensión para Jonás, y al final se cumplió el propósito, que Jonás fuera a predicar a los ninivitas, y los ninivitas se salvaron. Y eso nos muestra la misericordia de Dios. Pero el punto es que Él tiene el poder, tiene la soberanía. Él maneja los elementos, Él creó el universo y entonces Él puede manejarlo a su antojo. Jonás desobedeció y por eso vino la tormenta. Pero en el pasaje que vamos a ver en este estudio, el pasaje de Marcos, se habla de una tormenta que vino a los discípulos. Y esa tormenta no vino por desobediencia, sino vino por obediencia. Los discípulos obedecieron a Jesús y a pesar de que obedecieron a Jesús, cayeron en la tormenta. Hago estas aclaraciones, hago este preámbulo porque el estar en la voluntad de Dios no nos exime de los problemas, de las dificultades, de las tormentas. Tenemos el pasaje famoso aquel que Jesús mencionó, el que dijo que el que lo oía y cumplía sus palabras era como el hombre sensato que edificaba su casa sobre la roca. Y el que no lo oía dijo que era como el hombre insensato que edificaba su casa sobre la arena.
Entonces dice, al hombre insensato le van a venir las lluvias, le van a venir las tormentas, se van a crecer los ríos y su casa se va a derrumbar y va a ser grande su ruina. Sin embargo, el que edificó su casa sobre la roca, a ese no le va a venir nada, dijo, ¿verdad? No, dice, el que edificó su casa sobre la roca, vendrán los ríos, vendrán las tormentas, crecerán los mares, pero su casa va a prevalecer porque está establecida sobre la roca. Entonces, podemos tener la garantía de que si estamos afianzados en el Señor, pues obviamente van a venir las dificultades, pero vamos a tener, pues obviamente, una salida, una ventaja sobre los que no pues, ponen su confianza en el Señor. Pero vamos entonces ya al pasaje. Lo tenemos en Marcos 6, 45 al 52. Vamos a leer la primera parte, si la pueden ver aquí en pantalla. Leamos hasta el 47, por favor, si alguien me ayuda a leer el pasaje. ¿Sí lo pueden ver en pantalla, hermanos, para que me lo lean? Hermana Carol. Sí, se lo leo, hermano, con gusto. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Muy bien. Si vamos al contexto del pasaje de Marcos 6, esto se dio inmediatamente después de la multiplicación de los panes, de la alimentación de los 5,000. Dice el pasaje que Jesús alimentó a 5,000 hombres. Esto, si realmente fueron 5,000 hombres, como se acostumbraba en esa época, que pues no se mencionaban las mujeres y los niños, sino solo los hombres, pero si eran 5,000 hombres y aparte, pues tenían que haber mujeres, tenían que haber niños, entonces la multitud era mucho más grande, no sé, 7,000, 8,000, quién sabe cuántos. El punto es que Jesús había mandado a los 12, de dos en dos. Lo tenemos en Marcos 6. Y los había mandado a predicar, a que sacaran a los espíritus inmundos, predicaban, echaban fuera demonios y hacían todo eso. Y entonces en el versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Jesús era un trabajador eh, así fuerte, le gustaba el trabajo duro, el trabajo fuerte, y como consecuencia los discípulos le tenían que seguir el ritmo. Y tanto él como los discípulos se cansaban, se agotaban. Recordemos que Jesús estaba vistiendo su naturaleza 100% humana. Entonces, como ser humano, se agotaba, se cansaba con los discípulos y entonces los ponía a descansar. Y dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero cuando llegaron al lugar desierto, muchos lo vieron y le reconocieron y se fueron desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ya cuando llegaron al otro lado, que según ellos iban a descansar, ahí fue donde encuentran a esta multitud. Y entonces dice que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Imagínense ese cuadro, los discípulos cansados, agotados, y de repente encuentran una multitud, un gentío de miles de personas, 5, 6, 7 miles de personas ahí. Y Jesús tiene compasión. Y a pesar de que están cansados, Él empieza a enseñar. Y tiene compasión porque dice que están como ovejas sin pastor. Y recordemos que Él es el buen pastor que cuida por las ovejas, que da su vida por las ovejas.
Y esa característica de Jesús, de la compasión que él siente, es muy importante porque la palabra original implica aquello como cuando uno dice es que como que se me constriñe el corazón cuando miro esto, o hay veces que uno ve cosas, ve alguna injusticia o ve una cosa dolorosa y hay un efecto en el cuerpo, interno, hay una sensación en el estómago, en el corazón, y eso es lo que implica esta palabra. Jesús sintió esa presión, podríamos decir, de ver a las ovejas sin pastor, entonces no descansa y se pone a enseñar. Y como consecuencia los discípulos a trabajar con él, porque entonces parte de la compasión es que si ellos tienen hambre, y entonces Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y entonces pone a los discípulos, agarra a los 5 panes y los peces y se los da a los discípulos. Imagínense ustedes, no sé si solo los 12 estaban ahí o habían más discípulos, pero imagínense 12 personas repartiendo comida a 5,000, 6,000. Es un trabajal grande, trabajaron mucho. Entonces, digo esto para que entendamos un poquito el agotamiento que los discípulos podían sentir. Entonces, después de eso, viene el pasaje de hoy, el 6:45. Entonces dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. La versión esta, creo que es la Nueva Versión Internacional, dice Jesús hizo. La Reina Valera pues dice algo similar, pero hay otras versiones, creo que es la Nueva Traducción Viviente, que dice que Jesús obligó a sus discípulos subieran a la barca. La palabra original, la traducción literal podría ser empujó a los discípulos a que subieran a la barca. ¿Y por qué? ¿Por qué los tuvo que empujar? ¿Por qué los tuvo que obligar? ¿Por qué hizo que sus discípulos se subieran a la barca? Bueno, hay varias razones que podemos ver en el contexto. Recordemos que los evangelios se complementan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, complementan la historia, y entonces por los otros evangelios vemos que la gente esta, después de que los alimentó, lo querían hacer rey, lo querían coronar rey. Entonces, Jesús prácticamente tiene que salir huyendo de ahí. Bueno, no él, sino que saca a sus discípulos, porque los discípulos también en el fondo abrigaban esta esperanza de que Jesús iba a ser un rey terrenal como David o como Salomón, y todo lo que estaban viendo apuntaba a eso. Entonces podían como que eh, sentirse bien con la idea y pretender eso. Entonces mejor los aparta. Esa podría ser una de las razones. Otra de las razones, recordemos que algunos de los discípulos eran pescadores experimentados. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se dedicaban a eso. Mateo no, Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo probablemente no sabía nada de navegación, pero los demás, o algunos de los otros, pues sí sabían. Había diversidad entre los discípulos, había de todo ahí. Entonces, el tema es que él los sube a la barca y él se queda. Los otros evangelios hablan de que después de, no, bueno, Marcos también aclara que se despidió, fue a despedir a la multitud, y después Jesús se va a la montaña a orar solo. Era una costumbre que Jesús tenía de retirarse en sus momentos de oración. Esa era parte de su reposo, era parte de su descanso. Él iba a meditar con su Padre, a meditar con el Señor, a orar, pues descargar su estrés y todo lo que tenía en la presencia del Señor. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque cuando estamos estresados, cuando estamos trabajados y cargados, el Señor, venid a mí que yo os haré descansar. Entonces, el lugar donde mayor descanso, mejor descanso podemos encontrar es en la presencia del Señor. Entonces, Jesús se va a orar, y los discípulos se hacen
a la mar, podríamos decir, aunque el mar de Galilea realmente era un lago muy grande, que estaba rodeado de montañas, estaba así como en un tazón. Entonces Jesús se va a una montaña y sabemos por los pasajes paralelos que desde la montaña él podía ver a los discípulos, o los pudo ver. Pero dice, al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, algunas versiones o literalmente dice alrededor de la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. Una era de 6 a 9, la otra era de 9 a 12, la tercera era de 12 a 3 de la mañana y la cuarta era de 3 de la mañana para las 6, que es lo que aclara aquí esta versión. Estamos hablando de 3 a 6 de la mañana. Los discípulos estaban en medio del lago todavía remando. Esto implica que llevaban alrededor de 8 o 9 horas de estar remando. El viento que había, la tormenta que había, era una tormenta fuerte. Probablemente otra de las opciones que hay por las que los discípulos no querían entrar a la barca y Jesús de alguna manera los presionó, los hizo que entraran a la barca, era porque los que habían ahí, pescadores experimentados, conocían el mar, conocían el lugar y sabían pues de que a esa hora seguramente se desataban este tipo de tormentas. Aquí en Guatemala tenemos varios lagos, tenemos el lago de Atitlán, y por ejemplo en el lago de Atitlán, ya a las 5 de la tarde, ya, ya no se hacen tours en lancha, porque el lago se pone picado. Yo he tenido la experiencia de estar en una lancha ahí en el lago de Atitlán, más o menos a esa hora, alrededor de las 5 de la tarde, y realmente empieza ya a, a ponerse las olas un poquito fuertes. La última vez que nos atrasamos, salimos de un pueblo de San Juan, La Laguna, para Panajachel, salimos como a las 4:30, entonces nos dieron las 5 de la tarde de camino, y entonces empezaron las olas fuertes y todos llevamos empapados porque se metía el agua en los barcos. La peor experiencia que tuve, o la mejor, creo que se los comenté en alguna oportunidad, mi testimonio de conversión fue en el lago de Izabal, en medio del lago de Izabal. Justamente también una tormenta, la lancha se descompuso, nos habíamos internado en el río Polochic, y al salir del río Polochic se descompuso la lancha en la que íbamos, un lanchón de alrededor, íbamos como 30 personas de la iglesia. Bueno, 29 personas de la iglesia y yo que era colado, porque yo en esa época no iba a la iglesia, andaba perdido. Pero me invitaron y por alguna razón yo resulté en medio del lago y en medio de la tormenta. Y realmente sí fue una tormenta de miedo. Toda la gente gritaba dentro del lanchón, todas las hermanas gritaban, cantaban, hacían de todo para que se les pasara el estrés, porque la lancha se elevaba y caía y se oía el golpe, y los mismos lancheros decían que ojalá que no se fuera a partir en dos porque nos íbamos a morir todos ahí. En medio de esa tormenta, el pastor se paró, hizo la invitación de entregar mi corazón al Señor, y yo todavía, con todo el descaro del mundo, le dije, por si acaso, está bueno, por si las moscas, ¿verdad? Mejor sí. Pero esa tormenta el Señor la utilizó para tocar mi corazón, y pues aquí estoy, por la misericordia del Señor. Entonces, por eso sabemos, yo personalmente puedo dar fe de que hay un propósito en toda tormenta. El Señor tiene un propósito. Pero volviendo a nuestro texto, pues vemos a los discípulos que llevan ahí, después de que estaban cansados, estaban agotados, ahora llevan 8 horas remando, y por los otros pasajes paralelos podemos ver que habían avanzado, creo que dice 35 estadios, que son alrededor de 5 kilómetros o 3 millas y media. Apenas en 8 horas habían avanzado esa distancia. Estaban remando y no lograban
llegar al otro lado. Entonces podemos imaginar el cansancio y la desesperación que tenían los discípulos. Y Jesús estaba ahí en el monte viendo que los discípulos hacían grandes esfuerzos a remar porque iban en contra del viento. Entonces dice que se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos del lago. Una vez se pregunta por qué Jesús hizo eso, por qué esperó, por qué los hizo que se metieran en el lago. Jesús sabía, conocía los elementos de la naturaleza, sabía lo que iba a pasar. Y encima los ve ahí remando durante 8 o 9 horas y entonces ya cuando ve que están al límite, que las fuerzas se les agotan, entonces decide intervenir y entonces va y camina sobre el agua. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Esto es interesante, hermanos, porque recordemos que los discípulos venían de un milagro portentoso de Jesús, la alimentación de los 5,000, de las 5,000 personas o más. Recordemos que ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús, de que había sanado a la suegra de Pedro, que había echado fuera demonios, que había resucitado a la hija de Jairo, qué sé yo, cuántos milagros habían visto. No sé, no tengo ahorita en mente cuáles ya habían pasado y cuáles no, pero ellos sí habían visto el poder del Señor, el poder de Jesús. Y sobre todo esa alimentación de los 5,000 tuvo que ser portentosa. Ahora, Marcos relata 2 tormentas que pasaron de los discípulos. Una está en Marcos 6 y la otra está en Marcos 4. O sea que fueron 2 tormentas. Y si una está en Marcos 4 es que sucedió antes. Y en esa tormenta pasaron las cosas un poquito diferentes, porque en esa tormenta, en esa ocasión, Jesús entró primero a la barca. Él iba con ellos y ellos entraron. Entonces van remando y empieza la tormenta y Jesús, por su mismo cansancio, baja adentro de la cubierta del barco y se queda dormido, agotado por el cansancio. Y los discípulos cuando ven la tormenta, pues también se llenan de miedo y entonces acuden a Jesús. Pero cuando uno tiene miedo, mis hermanos, estas emociones, pues los neurocientíficos que han estudiado todo esto, nos dicen que ante el miedo o ante la ira, el organismo, el cerebro hace que, para empezar, el corazón empiece a bombear más rápido. Genera ciertas sustancias como el cortisol, la adrenalina, la glucosa, y todo eso hace que el corazón empiece a bombear y a prácticamente succionar sangre de todo el cuerpo para mandarlo a donde se necesita, a las extremidades, a los brazos o a las piernas, porque el mecanismo de defensa ante el miedo es huir, es la huida, por lo cual se necesita sangre en las piernas, o puede ser el ataque, para lo cual necesitamos los brazos, las extremidades, o puede ser la parálisis. Esas 3 reacciones puede dar el miedo, o nos paralizamos, o huimos, o nos defendemos. Entonces, por eso es que el corazón, ese efecto de bombear, pues sentimos cuando tenemos miedo, cuando pasamos por una situación difícil, sentimos que se nos sale el corazón, ¿verdad? Que el corazón está latiendo mucho más rápido porque está bombeando sangre para todo el organismo. El problema es que toma la sangre de donde más hay, y la parte del cuerpo donde más sangre tenemos es el cerebro. Entonces, succiona la sangre del cerebro para mandarle a las extremidades, pero eso hace que no pensemos igual, que se nos nuble la mente. Por eso dice alguien cuando está, tal vez se enojó mucho e hizo algo que no debía y dice, es que se me nubló el pensamiento, no supe lo que hacía. Igual para salir huyendo, uno no se pone a pensar, bueno, voy a empezar a correr para allá, simplemente ante el peligro, uno reacciona sin pensarlo, porque el cerebro no funciona igual justamente porque el corazón está sacando sangre del cerebro para mandar a los otros órganos. Entonces, ese es el problema del miedo, y eso les pasó a los discípulos. Ante el temor que tenían, se les nubla la vista, o el pensamiento, y no reaccionan igual.
Entonces, en el pasaje de Marcos 4, ellos van con Jesús, pero no van tranquilamente, con cortesía, y maestro, perdón, disculpamos, pero está muy fuerte el viento, ¿qué hacemos? No, ellos llegan, qué sé yo, a lo mejor lo empujaron y le dicen, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No te das cuenta de la tormenta? ¿Nos vas a dejar morir? Nosotros aquí remando y tú ahí durmiendo. En esa manera llegaron ellos, según lo podemos apreciar en el pasaje. Y en este otro relato de Marcos 6, entonces ellos, dice, como podemos ver aquí, que se pusieron a gritar. ¿Qué gritaron? Marcos no lo explica, porque a lo mejor gritaron cosas que no se podían escribir, porque con el miedo, con el temor, pues obviamente, como dije, uno hace cosas que no, de las que después se puede arrepentir. Entonces es importante, mis hermanos, entender esto, entender lo que nos pasa y pues tratar de poner nuestra confianza plena en el Señor. Ya dijimos que la tormenta tiene un propósito. Y por ejemplo, la tormenta de Marcos 4 tenía un propósito y la de Marcos 6 tiene otro propósito. En Marcos 4, el Señor les está enseñando a tener fe, a confiar en Él, a depender de Él. En Marcos 4 el Señor está presente en la barca y entonces Él responde al llamado que ellos le hacen, aunque como dijimos el llamado no sea muy cortés. En Marcos 6 el Señor no está en la barca. Pues primero les enseña cómo reaccionar cuando Él está, pero después vemos cómo la enseñanza del Señor va paulatinamente. Después, ¿qué hacen cuando no estoy? Como un anuncio de que en ese momento Él estaba con ellos, pero iba a llegar un momento en el que ya no iba a estar. Y tanto estando como no estando, la fe de ellos se tenía que mantener firme. Y esa es una enseñanza para nosotros también. El Señor está con nosotros siempre. Yo estaré con ustedes hasta el fin, todos los días, dijo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero a veces lo podemos percibir y a veces no. A veces nos ponemos a pensar, ¿dónde está Jesús cuando lo necesito? Sin embargo, la fe la tenemos que mantener así, nos demos cuenta de su presencia con nosotros o sintamos que estamos solos. Pero Él, esa era la enseñanza que tenía sus discípulos. Y en ambos casos Él les dice, cálmense, cálmense, tengan fe. En este caso, les dice, cálmense, soy yo. Y también algo que llama la atención es que dice que ellos creyeron que era un fantasma. El miedo, como ya dije, nubla la mente y lo hace ver a uno cosas que no son. El miedo, hermanos, puede hacernos no ver al Señor que está con nosotros. Cuando dejamos que el miedo nos domine, no podemos ver o no podemos percibir que el Señor está para nosotros. Ellos no vieron a Jesús, vieron un fantasma, parte de las creencias de los paganos de aquella época. Pero Jesús les tiene que aclarar, soy yo. Y este soy yo, recordemos que es el nombre de Dios. Cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés le dice, ¿quién voy a decirle al faraón que me envía? ¿Quién eres tú? Prácticamente le pregunta a Dios. ¿A quién le digo al faraón que me está enviando? Y Jesús le contesta, yo soy el que soy. Eso en hebreo es Yahweh o Jehová, como lo conocemos ahorita, pero Yahweh significaba eso, yo soy el que soy. La traducción al griego es ego eimi, que es lo mismo.
yo soy, y es lo que Jesús dice. Y muchas veces Jesús repite ese yo soy. Los maestros de la ley, los fariseos, captaron eso y entendían y por eso querían crucificarlo, porque él se estaba identificando como Dios. Y aquí ese es el caso. Dice, cálmese, ego y mí, yo soy el que soy. No tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Imagínense ustedes, habían visto el milagro de los panes, pero no lo habían entendido. Ya habían estado en otra situación, como Marcos lo relata en el capítulo 4, donde Jesús había parado la tormenta. Él inmediatamente paró la tormenta y ellos, dice, la expresión que usaron fue, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? No dicen quién es o no dicen, este es el Hijo de Dios. Eso debían de haber dicho. De verdad, este es el Hijo de Dios, porque los vientos y el mar obedecen, pero no. Ellos todavía están pensando en la humanidad de Jesús. ¿Quién es este hombre? Se sorprenden, incluso les da temor ver que su maestro detiene la tormenta. Y ellos como judíos sabían que Dios había abierto el mar para que pasara el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Ellos sabían que Dios había hecho que las aguas del Jordán se secaran para que pasara Josué con el ejército a la conquista de Jericó. Ellos habían visto los milagros de Jesús, como ya dije, la sanidad de los enfermos, el echar fuera demonios, el alimentar a los 5,000. Sin embargo, todavía tenían endurecido el corazón. Todavía no habían entendido con quién estaban. Todavía no habían entendido que Jesús estaba con ellos. Como ya dije, los evangelios se complementan. Entonces, vemos en Mateo, que Mateo habla de que Pedro, el intrépido Pedro, el que siempre tiene que hablar, siempre tiene que decir algo, cuando ve venir a Jesús le dice, Señor, si eres tú, yo quiero ir a donde tú estás. Entonces, Jesús le dice, está bien, ven. Y entonces dice que Pedro salió, empezó a caminar sobre el mar hacia Jesús, pero de repente vio el viento y tuvo miedo y se hundió. Vio el viento. ¿Cómo así? El viento no se puede ver. Pero Pedro se distrajo, sintió ahí el temor, quitó la vista de Jesús, seguramente bajó de la barca viendo al maestro y empezó a caminar sobre él, pero cuando sintió el viento, pues probablemente volteó y al ver la oscuridad y la tormenta sintió medio se hundió. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Pedro clamó e inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sacó y lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya habías hecho lo más difícil. Imagínense en medio de una tormenta bajarse uno de la barca al agua y empezar a caminar sobre el agua. Era Pedro ni siquiera se podía imaginar que hubiera sido capaz de eso y lo había hecho, pero dudó. Y entonces se hundió y el Señor lo reprende. Y todo eso son enseñanzas. De cada uno de estos pasajes, hermanos, estos episodios, podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Conocemos al Señor nosotros. Hemos experimentado su poder en nuestras vidas. Seguramente hemos visto cosas maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Y cuando viene el peligro, cuando viene la tormenta, con frecuencia dudamos. Y entonces los discípulos, cuando tuvieron miedo, ¿qué hicieron? Se pusieron a gritar. Pero no veo a ninguno de los discípulos orando. Y si algo les había enseñado el Señor era orar. El Señor ya les había enseñado a orar, les había enseñado al Padre Nuestro, les había dado el ejemplo de que Él constantemente se retiraba a orar. Pero ellos están gritando, muertos del miedo, ninguno está orando. Eso nos enseña que cuando estamos en medio de la tormenta, el principal recurso, nuestro mástil de donde nos debemos de agarrar,
donde debemos sentirnos seguros es la oración, es clamar al Señor. Pedro sale de la barca, se hunde e inmediatamente clama, y al clamar, Señor Jesús cumple lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Inmediatamente le responde. Hermanos, el Señor responde a nuestro clamor, cuando nuestro clamor es en fe. Cuando son gritos desaforados como los de los discípulos, que saber ni qué estaban gritando, entonces las cosas son diferentes. Pero el Señor calma, el Señor está en control, el Señor es el dueño de los elementos, pero ¿por qué ellos vieron un fantasma? Porque ellos no esperaban a Jesús, no esperaban que Jesús fuera a aparecer de esa manera. Esa es otra enseñanza para nosotros. Nosotros muchas veces queremos que el Señor resuelva nuestros problemas como nosotros queremos, pero Él tiene su forma, y muchas veces nos resuelve los problemas de la forma que menos esperamos o que menos nos gusta, pero Él actúa. Otra enseñanza, hermanos, es que estar en el centro de la voluntad de Dios no garantiza que no tengamos tormentas. Ya dijimos que los discípulos obedecieron al Señor. El Señor los empujó, los hizo entrar a la barca. Ellos estaban en obediencia al Señor. Estaban trabajando para el Señor. Estaban agotados, cansados de estar ejerciendo su trabajo. Y sin embargo, vino la tormenta. El ministerio, mis hermanos, sabemos que cansa. Nuestro trabajo cansa. Aunque sea para el Señor. Y a veces, haciendo el trabajo lo mejor posible, desarrollando nuestro ministerio lo mejor posible, es cuando más tormentas vienen. Entonces, estar en la voluntad del Señor no garantiza que no vengan tormentas. Jesús mismo estuvo en la voluntad de su Padre durante todo el transcurso de su vida y terminó colgado en una cruz. Y los discípulos, que cuando entendieron realmente quién era Jesús, cuál había sido su misión y qué era lo que había pasado, pues también estuvieron en el centro de la voluntad del Señor. Pedro estuvo en el centro de la voluntad del Señor, predicando, apacentando a las ovejas, como Jesús le había dicho, y murió crucificado. Y así los demás discípulos, Pablo también. Pablo, pues el Señor, cuando lo llama, le manda a decir: es necesario que sepa cuánto tiene que sufrir por, por el ministerio. Entonces, el Señor no nos llama a una vida fácil, pero esas tormentas, como ya dijimos, nos perfeccionan. No tenemos la garantía de que no va a haber tormenta, pero sí tenemos la garantía de que en medio de la tormenta podemos encontrar consuelo, podemos encontrar aprendizaje, podemos encontrar paz, podemos encontrar realización de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y todo ese tipo de cosas podemos encontrar cuando estamos en la voluntad de Dios. Hay varios pasajes que podemos mencionar con relación a qué hacer en medio de la tormenta, o qué hacer cuando tenemos miedo. Por ejemplo, el Salmo 56:3, David dice: cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. David pudo haber sentido muchas veces, seguramente sintió miedo muchas veces, porque sabemos que fue perseguido, atacado y de todo, pero él decía: cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza. Isaías 12:2 dice: confiaré en él y no temeré. David, cuando tiene miedo, pone en él su confianza. Isaías es de otra manera. Él, cuando confía en él, no temeré. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, lo contrario del temor no es el valor, es el amor de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, pues entonces tenemos la garantía de que no vamos a sentir miedo. Temer al Señor, ese temor reverente, ese temor santo que sabemos que debemos tener al Señor. Cuando tememos al Señor, no le tememos a nada más. No hay nada que nos dé miedo. Pero cuando no tememos al Señor, entonces ahí sí, pues todo nos va a dar miedo, porque es el sentido contrario. Entonces,
quiero contarles para terminar que la historia de Kirk Allen. Kirk Allen era un cantante y compositor, y en 1974 perdió a su esposa y a su hijo, porque la esposa tuvo complicaciones en su parto y falleció ella y falleció el bebé. Lo mismo le pasó a mi papá, unos 18 años antes de eso. Mi madre falleció en su segundo parto, con su segundo bebé, fallecieron los dos. Mi papá se quedó viudo a los 23 años, con un hijo que no había cumplido los dos, que era yo. Y pues bueno, ya se imaginan esa tormenta para mi padre, pero gracias a Dios superó la tormenta, ahora tiene 91 años, ahí anda, y pues aquí estoy yo también, pasamos por esa crisis, pero este Kirk Allen, en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, de haber perdido a su esposa y a su hijo, compuso un himno que seguramente todos los aquí presentes lo hemos oído, aquel que dice: siento tu paz detrás de la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas. Ese himno lo compuso él, como ya dije, en 1974, y ha sido traducido a todos los idiomas. Originalmente, pues, fue compuesto en inglés, Peace in the Middle of the Storm, creo que es el título original. En 1976 se tradujo al español, y se ha traducido, como ya dije, en muchos idiomas, y se ha cantado en las calles, en los buses, en las cárceles, en los hospitales. Y en lo personal he usado este himno cuando me he sentido agobiado, cuando me he sentido afligido por algunas circunstancias. Acostumbro yo salir a caminar en las tardes. Entonces han habido épocas en que salgo a caminar con mis audífonos y más de una oportunidad he puesto este himno y lo repito porque consuela mucho mi corazón. Se los recomiendo, y voy a terminar con eso, poniendo ese himno. No sé, a veces tengo problema y no se escucha muy bien la música, pero pues si no se los mando, pero probemos a ver cómo sale. Ustedes me dicen si se oye o no. Cuando lloras ¿Sí se escucha? por las veces que intentaste Parece que no, ¿verdad? y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto es. Alguno está pasando por una tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Con tu confianza. Muchas veces yo me siento igual que mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir.
aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muy bien, hermanos, termino con esto entonces. Espero que pues, hayamos aprendido bastante, como yo he aprendido en esto. Y las tormentas son inevitables. Es más, yo diría que son obligatorias. Pero las tormentas, como ya dije, tienen un propósito. Las tormentas revelan el carácter de Dios. En Jonás, Dios se reveló su poder ante los elementos naturales, ante los animales, su poder, su soberanía ante el mismo Jonás, que al final tuvo que terminar obedeciendo. Revela el carácter de Dios, pero también revela y afina y perfecciona nuestro carácter. Nos ayuda a ser mejores, a pues eliminar mis emociones negativas o gestionarlas como el miedo, como el enojo, el orgullo, la rebeldía, todo eso el Señor pues lo afina a través de las tormentas. Así que como dice Santiago, siéntanse gozosos cuando vengan las pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia pues nos va perfeccionando para llegar a la altura de lo que el Señor quiere de nosotros. Así que terminamos con esto. Vamos a detener la grabación.